Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Ingrid López, formo parte del staff del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas del Hospital Eduardo Castro Rendón. Hoy me va a acompañar la compañera de enfermería, Noemí Riquelme, que vamos a estar juntas en la clase para poder despejar cualquier duda también. Sí voy a detener el video porque se me enlentece mucho, pero bueno, ahí vamos. A ver, estoy teniendo un problema para pasar. Bueno, la laringitis es un síndrome respiratorio alto caracterizado por la inflamación de la laringe y de las vías respiratorias subglóticas. Este está causado por diferentes grados de obstrucción laríngea y por la presencia de edema laríngeo. Las dos entidades clínicas más frecuentes que provocan este síndrome son la laringitis aguda y la laringitis espasmódica, ambos de curso autolimitado, y puede ocurrir una obstrucción importante de las vías respiratorias superiores, con dificultad respiratoria y en raras ocasiones, por suerte, que pueden llevar a la muerte. La mayor parte de estos cuadros son leves, aproximadamente un 60%, y solo un 5% de los casos va a presentar criterios de gravedad e ingresos hospitalarios. Hasta un 15% es causa frecuente de reconsultas en los servicios de urgencias. La incidencia estimada es del 3 a 6%, y este se genera habitualmente en niños de 3 a 6 meses hasta los 6 años, con un pico máximo en el segundo año de vida, y predomina generalmente en varones, una relación 2:1. Bueno, acá les muestro un estudio que se realizó en Estados Unidos el año 2007 a 2014, donde se estimó que las consultas por esta patología representaban el 1.3% de todas las visitas a los servicios de emergencia. De acá se pudo concluir que los niños menores de 2 años representaron el 43% de estas visitas. Los niños de 2 a 7 años representaron el 50% de las visitas, y los niños mayores de 7 años representaron solo el 7%. La mayoría de estos casos, como para incluirlo, sabemos que ocurren en otoño o principios de invierno, y los picos de incidencia principales van a coincidir con la actividad de la parainfluenza tipo 1, y picos menores ocurren durante periodos de actividad del virus respiratorio sincicial o del virus de la influenza. También este estudio pudo concluir que las visitas al servicio de urgencias son más frecuentes entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Sin embargo, también pudieron concluir que los niños atendidos entre el mediodía y las 18 horas tienen más probabilidades de ser reingresados al hospital. Bueno, la etiología, la cual es predominantemente viral, como ya había mencionado en la anterior diapositiva, el agente causal más frecuente es el virus de la influenza tipo 1 y 2, y se vio que el virus de la parainfluenza 3 causa casos esporádicos y a menudo más graves que los causados por el tipo 1 y 2. Bueno, para mencionarlos, el virus sincicial respiratorio y el virus, influenza A y B. También tenemos el SARS-CoV-2, que se ha informado en una serie de casos como causa de la laringitis aguda, más común con la variante Omicron. Algunos estudios también informaron síntomas más graves o una respuesta deficiente al tratamiento en estos niños. Sin embargo, en una serie de casos un poco más grande, con una N de 75 niños, la mayoría de los pacientes, el 88% en realidad, respondieron bien a los tratamientos estándar para la laringitis y fueron dados de alta del departamento de emergencia. Como otros virus más frecuentes tenemos el rinovirus, enterovirus, el coxsackievirus, el tipo A9, B4 y B5, también el lechovirus, el tipo 4, 11 y 21, el herpes simple y los metaneumovirus.
Menos frecuente la etiología bacteriana, pero sí debemos tener presente al Mycoplasma pneumoniae, al Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Como diagnóstico diferencial, debemos siempre pensar en otras causas, que las vamos a dividir en causas infecciosas, como ser la epiglotitis, el absceso retrofaríngeo o periamigdalino, la traqueitis bacteriana. También debemos pensar en causas mecánicas, como la aspiración de cuerpo extraño, tumores, como los hemangiomas, linfangiomas, papiloma laríngeo, la compresión extrínseca del anillo vascular. También tomar en cuenta esto si el paciente tuvo algún estudio o alguna cirugía previa, para tomarlo como posintubación traqueal, traumatismo externo cerrado, en casos de angioedema, en causas neurológicas pensar en una parálisis de cuerdas vocales, causas congénitas, la laringotraqueomalacia, la estenosis subglótica congénita, las membranas laringeas, un laringocele, o pensar en lesiones térmicas, lesiones químicas y metabólicas. La presentación clínica, bueno, los síntomas generalmente comienzan con una secreción nasal, congestión, coriza, que va progresando durante las primeras 12 a 48 horas, y luego se puede o no agregar fiebre. Sí, se va a hacer presente la tos perruna, ronquera y el estridor. En algunos casos también se puede presentar una faringitis leve. A medida que avanza la obstrucción de las vías respiratorias, se va a ir desarrollando un estridor que puede presentarse con taquipnea leve con una fase inspiratoria más prolongada. Cuando la dificultad respiratoria aumenta, a medida que la obstrucción de las vías respiratorias superiores se vuelve más grave, se va a presentar el estridor bifásico, que es el estridor que se escucha tanto en la inspiración como en la expiración, y cuando se lo escucha en reposo, es un signo de obstrucción importante de las vías aéreas superiores. Sí vamos a notar también que el paciente se va poniendo más incordioso, más inquieto, más ansioso, y a medida que pasa el tiempo se van a agregar las retracciones supraesternales, subcostales e intercostales, y los sonidos respiratorios pueden ser fisiológicos o estar disminuidos. Cuando se exacerba el estrechamiento subglótico por la presión negativa en las vías respiratorias, se puede conducir a mayor dificultad respiratoria y agitación. Y bueno, como ya mencionamos anteriormente, es una enfermedad autolimitada, y la tos normalmente va a resolver al tercer, quinto día, y los otros síntomas pueden persistir hasta 7-10 días, con un retorno gradual a la normalidad. Bueno, el diagnóstico fundamentalmente es clínico, con la presencia de tos ronca o perruna, como habitualmente nos refieren los papás en las guardias. Puede o no estar asociado a estridor inspiratorio o dificultad respiratoria. Como ya lo había nombrado, a la auscultación generalmente se presenta un murmullo vesicular fisiológico o una disminución de este junto al estridor debido al edema laríngeo. Bueno, este también se puede complicar con bronquitis o neumonía, y ahí sí puede variar la auscultación, todo dependiendo de las otras entidades con las que se complique. Sí, es fundamental la valoración de la laringitis, estableciendo el grado de dificultad respiratoria, considerando los siguientes parámetros: el estridor, la retracción, la entrada de aire, el color y el nivel de conciencia. Todo esto lo podemos llevar a cabo mediante la escala de Wesley, que todos la conocemos. También sabemos que existen otras escalas. Otra muy famosa es la escala de Towson, actualmente poco usada en los servicios de emergencia, pese a que no hay una evidencia de que una sea mejor que la otra. Y otro elemento que nos puede ayudar en las guardias es la oximetría de pulso.
Este nos va a permitir la valoración de la oxigenación de forma sencilla y fiable, y se puede utilizar también como un parámetro evolutivo y pronóstico, teniendo en cuenta que su descenso se produce tardíamente. Bueno, acá tenemos la escala de Wesley, que como sabemos, este nos va a ayudar a valorar de forma cuantitativa la severidad de la laringitis. Y bueno, como dijimos antes, este se va a basar en la evaluación del estridor, las retracciones, la ventilación, la cianosis y el nivel de conciencia. Este se va a dividir en leve, moderado y grave. Leve, siempre y cuando tenga un puntaje menor o igual a 3, moderado entre 4 y 5, y grave más de 6. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento. Bueno, como todo tratamiento, primero debemos ver el confort del paciente. Antes de iniciar cualquier otro tipo de tratamiento en estos niños, es importante que ellos estén tranquilos y en una posición cómoda, y sabemos que esto va a implicar la presencia de un familiar o acompañante. Incluso en algunos casos los niños están más cómodos a UPA de los papás que en la camilla, y es lo que debemos tratar de brindar al paciente, un ambiente tranquilo, lo menos invasivo posible. La oxigenoterapia, que está reservado para pacientes con signos de insuficiencia respiratoria, con una saturometría menor al 93% aire ambiente. Luego tenemos como datos antiguos que actualmente ya no se están usando, como ser la humidificación, de la cual no existe evidencia científica que justifique su uso, pero bueno, es una medida que se usa hace muchos años, es una terapéutica clásica, especialmente tenerlo al niño en el cuarto de baño con los grifos de agua caliente abiertos o vaporizadores. Su uso es bastante discutible sobre el edema laríngeo, y también cabe resaltar que el uso de la humidificación no está exento de riesgos, ya que la humedad puede aumentar el broncoespasmo en los niños que presentan una bronquitis. Luego tenemos el aire frío, que actualmente está en desuso. Si bien antes se creía que tenía un efecto antiinflamatorio, no hay estudios que avalen esta sistemática. Bueno, luego podemos hablar del Heliox, para nombrarlo, que no es una intervención de rutina para los niños con laringitis, pero puede disminuir el trabajo respiratorio en niños con dificultad respiratoria grave, y puede usarse como una medida temporal para evitar la necesidad de intubación mientras se espera el efecto de los glucocorticoides, para reducir el edema de las vías respiratorias. Existen varios ensayos clínicos con niños con laringitis leve a moderada, pero no se ha demostrado definitivamente que el Heliox sea más eficaz que el oxígeno humidificado para reducir estos síntomas. También hay una revisión sistemática que se hizo en 2018, donde se identificaron 3 ensayos clínicos metodológicamente limitados por el universo, era con 91 pacientes, y estos evaluaron que el Heliox en niños con laringitis mejoró modestamente las puntuaciones 1 hora después de iniciar el tratamiento, pero a las 2 horas ya no fue estadísticamente significativo, por lo tanto no se llegó a ninguna conclusión. Y bueno, también recordar que acá en Argentina no está disponible el uso del Heliox. Bueno, luego tenemos la adrenalina, conocida por todos. Sabemos que la eficacia está bastante estudiada y fue demostrada en distintos estudios. El mecanismo de acción de la adrenalina, como sabemos, es la vasoconstricción de las arteriolas precapilares mediante la estimulación de los alfa receptores. Este disminuye la presión hidrostática y por tanto el edema de la mucosa laríngea. La dosis sabemos que es de 0,5 miligramos kilo con un máximo de 5 miligramos, es decir, 5 mililitros. Y como para que nos quede como regla general, paciente más de 10 kilos, directamente indicamos los 5 miligramos.
nebulizado puro. La ampolla viene 1 mililitro, que sabemos que es 1 miligramo igual a 1 mililitro. Este tiene un efecto rápido, comienza a los 10 minutos, con un pico máximo de acción a los 30 minutos y una duración de 2 horas. Por lo tanto, sabemos que el efecto es transitorio y que la situación clínica puede volver a ser la misma que al inicio. Esto lo conocemos como el efecto rebote de la adrenalina, pero se debe realmente al fin de su acción. Por ello es que siempre se aconseja dejar al paciente en observación por lo menos 4 horas tras su administración de la adrenalina antes de decidir el alta. Y bueno, este empeoramiento se va a evitar con el uso simultáneo de corticoides. Para destacar, la adrenalina puede repetirse cada 30 minutos si el grado de los síntomas lo justifica, hasta 3 veces cada 4 horas. Bueno, la eficacia, tenemos un estudio en un metaanálisis de 8 ensayos controlados con placebo, con 225 pacientes, donde se pudo observar que la adrenalina nebulizada mejoró las puntuaciones de la laringitis a los 30 minutos después del tratamiento en los niños con cuadros moderados a graves. Sin embargo, el beneficio se disipó a las 2 horas después del tratamiento. El método de administración en este estudio varió, algunos usaron nebulización simple y otros usaron respiraciones con presión positiva intermitente, pero no se vio que uno sea mejor que el otro. Y actualmente la nebulización simple es el método más utilizado. Bueno, como sabemos también, la adrenalina tiene efectos secundarios y debemos tomar ciertas precauciones. Por lo tanto, los efectos adversos con adrenalina nebulizada son muy raros, pero en los niños que requieren tratamientos continuos con adrenalina con más frecuencia, sí o sí deben ser transferidos a una unidad de terapia intensiva o de terapia intermedia para un control cardiopulmonar estrecho. Esto nos recomiendan si es que usamos más de 3 veces la adrenalina. No existen, o muy pocas veces en realidad, se ha informado de efectos cardíacos adversos, como ser la arritmia, la isquemia miocárdica. Bueno, ahora vamos a hablar de los glucocorticoides, los cuales tienen la ventaja de que mejoran los parámetros clínicos, disminuyen la estancia hospitalaria, reducen la necesidad de tratamientos ulteriores con la adrenalina, disminuyen el número de pacientes trasladados a UCIP y el número de niños que precisan intubación. Estos beneficios se han descrito tanto en su uso nebulizado como con su uso sistémico. Bueno, vamos a hablar de la dexametasona, que es, bueno, nosotros lo sugerimos, ya que es el agente más estudiado, es económico, es fácil de administrar y tiene una acción de mayor duración en comparación a otros agentes. Este se puede administrar vía intramuscular, endovenoso o vía oral. Lo ideal es administrar por la vía menos invasiva posible, por lo tanto, de preferencia actualmente tenemos su administración por vía oral, siempre y cuando el niño tenga buena tolerancia. La presentación viene 4 miligramos mililitro y es mucho más agradable que la meprednisona. Se puede diluir capaz con algún jarabe, con algún jugo, no hay problema. Y bueno, sobre esta evidencia, lo que tenemos disponible es que parece no haber diferencias clínicamente significativas en los resultados entre la dexametasona administrada por vía intramuscular y la dexametasona utilizada por vía oral. Sí, nebulizada parece ser menos eficaz que la dexametasona oral para reducir la necesidad de los tratamientos adicionales y evitar las reconsultas en guardia. Por lo tanto, nebulizado no está recomendado.
Bueno, referente a la dosis, tenemos ensayos clínicos que han demostrado que las dosis oscilan entre 0,15 y 0,6 miligramos. Ambos son eficaces. La dosis máxima recomendada es de 16 miligramos. Y lo que se concluyó fue que para niños con cuadro moderado leve, la dosis que se sugiere es de 0,15 miligramos kilo. Y también vamos a hablar en los casos graves, la dosis que se sugiere es de 0,6 miligramos kilo con una dosis máxima de 16 miligramos. De esto cabe resaltar que se pudo observar que entre dosis de 0,15 y 0,6 no hubo diferencias a las 2, a las 6 ni a las 12 horas, pero sí se observó una gran diferencia a las 24 horas. Luego vamos a hablar de la meprednisona, la cual se usa para niños con laringitis leve que reciben tratamiento ambulatorio. La dosis es oral a 1 miligramo kilo, es una buena alternativa a la dexametasona oral. La ventaja de este es que la mayoría lo tenemos disponible en los entornos ambulatorios. Sí cabe resaltar que la vida media es de 12 a 18 horas, por lo tanto debemos indicarlo por 3 días. Y muchas veces por el sabor amargo que tiene es poco tolerado por los pacientes. Sí hay datos disponibles, que puede haber mayor riesgo de recurrencia en síntomas con la MEPRE en comparación a la dexametasona vía oral. Existe un metaanálisis de 4 ensayos con 1.537 pacientes, donde se ve que la tasa de visitas posteriores por síntomas recurrentes fue menor con la dexametasona comparándola con la meprednisona. Pero bueno, fue un 17 versus 21%, por lo cual estadísticamente no es muy significativo. Y también vamos a hablar del budesonide, que es una alternativa a la dexametasona intramuscular o endovenosa, o en los casos leves, está altamente recomendado cuando hay intolerancia oral, bueno, para su uso. En los casos moderados, actualmente se recomienda como primera medida, y en los casos graves también existen ensayos clínicos que nos recomiendan que se puede utilizar una dosis única con adrenalina como primera línea de los casos graves. La presentación del budesonide viene gotas para nebulizar, 1 miligramo mililitro. La dosis recomendada es de 2 miligramos, por lo tanto la nebulización son 2 mililitros. Bueno, y ahora vamos a hablar del manejo del paciente en los servicios de urgencias pediátricas. Bueno, como siempre, sabemos que todo empieza con la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, el cual nos permite priorizar el riesgo vital sobre el diagnóstico. Este se realiza de forma rápida y se valoran 3 aspectos: la respiración, la circulación y el aspecto general del paciente. Acá lo que podemos sacar para esta patología es la parte respiratoria, lo cual va a permitir a la persona hacer de forma rápida la evaluación, viendo si existe estridor, ya sea en reposo o con la agitación, si es audible o no con estetoscopio, la postura del paciente, si está en trípode o en olfateo, la calidad de la voz del paciente, si está afónico, si está ronco, y eso nos va a poder identificar rápidamente el grado de dificultad respiratoria. Otro paso importante es la anamnesis, donde vamos a valorar la edad, el estado de vacunación, las alergias, el inicio y duración y progresión de los síntomas, si este paciente tiene antecedentes previos o algún antecedente patológico, y también importante destacar si existe epidemiología positiva. Bueno, acá vamos a ver la clasificación de la gravedad de la laringitis, que la vamos a clasificar en leve, moderada y grave. Vamos a hablar primero de la laringitis leve. Como dijimos, es cuando es igual o menor a 3.
Este generalmente se va a caracterizar por presentar una tos perruna ocasional, sin estridor en reposo. Este va a ser leve y no va a haber retracción intercostal. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Como ya habíamos mencionado, el tratamiento ambulatorio, con una dosis única de dexametasona oral a 0,15 miligramos kilo o meprednisona oral a 1 miligramo kilo día por 3 días. En casos de intolerancia oral, como ya habíamos mencionado, tenemos como opción la nebulización con budesonide, 2 miligramos sin diluir. Este paciente no amerita que se quede en observación en la guardia. Ahora, la laringitis moderada es cuando obtenemos un puntaje de 4 a 5. Bueno, va a haber una tos frecuente, puede haber estridor en reposo cuando el niño llora, retracciones leves a moderadas, y también vamos a ver un paciente incordioso. Como habíamos mencionado, inicialmente damos una dosis única de dexametasona oral a 0,15 miligramos kilo, más una nebulización con budesonide a 2 miligramos sin diluir. Vamos a reevaluar a los 30 minutos al paciente. Si disminuyó el score a menos de 4 puntos, lo vamos a observar en la guardia 4 horas y vamos a iniciar un tratamiento ambulatorio. Si el paciente persiste con un puntaje igual o mayor a 5, como segunda línea vamos a iniciar nebulizaciones con adrenalina a 0,5 miligramos kilo, acordándonos la dosis máxima de 5 miligramos, iguales 5 mililitros. Bueno, en la clasificación moderada no siempre es necesaria la hospitalización, como pudimos ver, pero si estos síntomas persisten, se puede considerar inicialmente internación en sala común, o en caso de que empeoren después del tratamiento con glucocorticoides y adrenalina nebulizada, debemos evaluar la internación en una UTI pediátrica, mínimamente para unos cuidados intermedios. Ahora, en una laringitis grave, que es cuando obtenemos un puntaje mayor a 6 de la escala de Wesley, acá vamos a tener un paciente con tos profunda frecuente, estridor en reposo, retracciones marcadas, malestar significativo y agitación, presencia o no de cianosis, alteración o no también del estado de conciencia. ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Qué plan de actuación vamos a hacer? Acordarnos nuevamente la dosis de la dexametasona, idealmente oral para no invadir al niño. Si no se puede, endovenoso si es que tenemos una vía, o intramuscular, pero la dosis a 0,6 miligramos kilo, recordando la dosis máxima de 16 miligramos. Seguido de esto, empezamos con una nebulización con adrenalina, más la nebulización con budesonide, 2 miligramos sin diluir, como primera línea. Reevaluamos al paciente a los 30 minutos. Si el score baja a 4 puntos, podemos evaluar 4 horas en la guardia, y si este va mejorando y tiene síntomas leves, hacemos el tratamiento domiciliario. Si los síntomas persisten moderados, debemos considerar, o igual, debemos considerar una nueva nebulización con adrenalina a 0,5 miligramos kilo, sola, sin budesonide, y en caso de que presente mejoría, debemos evaluar una internación en sala pediátrica. No requiere mejoría o requiere más de 3 dosis de adrenalina, nos debemos plantear la internación en UTI pediátrica. Bueno, las dosis de adrenalina las podemos utilizar cada 30 minutos, pero no más de 3 dosis cada 4 horas. Bueno, vamos a hablar acá sobre los exámenes complementarios, que la verdad son poco útiles y su práctica sistemática no es necesaria. Entre estos podemos llegar a mencionar la gasometría arterial, que si bien es útil para evaluar la insuficiencia respiratoria, presenta el inconveniente de ser una técnica muy cruel
y en ocasiones no va a llegar a reflejar la clínica del paciente. Por ello, lo vamos a reservar solo para los casos más graves en los que la monitorización invasiva sea imprescindible. En cuanto a las técnicas de imagen, la radiografía de tórax se reserva cuando hay sospecha clínica asociada, por ejemplo, en cuadros bronconeumónicos o una laringotraqueitis bacteriana, o también cuando se sospecha la posibilidad de cuerpos extraños. Y finalmente tenemos las técnicas de observación directa de la vía respiratoria alta, que llegaría a ser la broncoscopía o la laringoscopía directa, que se va a reservar para enfermos con evoluciones tórpidas en los cuales no tengamos un diagnóstico claro y bueno, nos genere duda. Como criterios de internación, bueno, la decisión de hospitalizar a un paciente o dar el alta a un niño con un cuadro de laringitis debe individualizarse en cada caso, teniendo en cuenta no solo la situación clínica del paciente, sino también la respuesta al tratamiento o incluso la accesibilidad de la familia a los centros sanitarios. Como criterios de internación vamos a tener la afectación del estado general o el deterioro progresivo, la afectación moderado o grave, que el paciente esté hipoxémico, que sature menos de 93, que él tenga presente un tiraje respiratorio intenso o esté taquipneico, que esté cianótico o que tenga una palidez extrema, disminución del nivel de conciencia, la ansiedad familiar, un entorno sociofamiliar desfavorable o un diagnóstico incierto. También debemos indagar sobre la historia previa de obstrucción grave o alguna anomalía estructural de la vía aérea, edad inferior a 6 meses, la dificultad del acceso a la atención sanitaria, asistencia repetida a urgencias o mala respuesta del tratamiento. Como criterios de alta podemos tomar en cuenta que no tenga estridor en reposo, una saturación mayor a 94-95%, ausencia de dificultad respiratoria, buena coloración y buen estado general del paciente, buena tolerancia oral a líquidos y la capacidad de acudir nuevamente al hospital, por si éste llega a presentar empeoramiento del cuadro. Bueno, y como para ver si estuvieron atentos y no los cansé con la charla, vamos a hacer un caso clínico muy sutil, ¿sí? A ver, es una nena de 3 años, sana, correctamente vacunada, sin ninguna patología previa, como antecedente epidemiológico asiste a la guardería. La mamá consulta por un cuadro catarral hace 48 horas, pero que de forma brusca, por la noche, empieza con accesos de tos metálica y de repente con un estridor inspiratorio en reposo y tiraje moderado. Nunca cursó con fiebre. Para ustedes, si quieren ir mandando mensajitos con la respuesta, para evaluar el grado de gravedad, ¿qué utilizamos? 1. El triángulo de evaluación pediátrico. 2. El triángulo de evaluación pediátrica y la escala de Wesley. 3. El score de Wood-Downs o el pulmonary score. ¿Qué dice la mayoría? A ver, me voy a fijar. Muy bien, el 2. Ahí vamos a ver. Muy bien. Bueno, vamos a pasar de pregunta. Al examen físico, el paciente tiene una vía aérea permeable, por lo tanto no sospecho de ninguna obstrucción por cuerpo extraño. Como dijimos, tiene un tiraje moderado, un estridor audible con estetoscopio, entrada de aire muy disminuida, sin cianosis, hemodinámicamente está estable, y la parte neurológica impresiona sin alteraciones, más allá de que cada que nos acercamos el paciente llora. Bueno, tenemos la escala de Wesley para valorar la gravedad de la laringitis. Si quieren lo sumamos juntos.
tenemos en reposo, audible sin estetoscopio, tenemos 2 puntos. Tenemos un tiraje moderado, la ventilación dijimos que está muy disminuida, ausencia de cianosis y aparentemente un nivel de conciencia normal. Por lo tanto, tenemos 6 puntos. Entonces, estaríamos frente a una laringitis grave. ¿Cuál sería la actuación más correcta? 1. Administrar dexametasona oral y explicar medidas domiciliarias. 2. Administrar dexametasona oral y mantener en observación. 3. Administrar budesonide nebulizada y mantener en observación. 4. Administrar dexametasona oral, adrenalina nebulizada más budesonide nebulizado y reevaluar a los 30 minutos. ¿Ustedes qué harían? A ver, ahí los leo. Muy bien. Perfecto. Es lo que todos dijeron. La 4, ¿sí? Vamos a administrar la dexametasona oral, la adrenalina nebulizada, más el budesonide nebulizada, y vamos a reevaluar a los 30 minutos. Ay, perdón que estoy con problemas para pasar el cursor. Ahí está. Bueno. A los 30 minutos, volvemos a reevaluar al paciente, quien continúa con un score de 6. ¿Qué conducta sería la correcta? 1. Damos el alta domiciliaria con tratamiento de meprednisona vía oral. 2. Iniciamos una segunda nebulización de adrenalina con budesonide. 3. Iniciamos una segunda nebulización con adrenalina. 4. Inicio nebulizaciones con budesonide. ¿Qué harían ustedes? A ver, ahí los leo. Perfecto, muy bien. La respuesta correcta es iniciar una segunda nebulización con adrenalina sola. Ay, no está pasando. Bueno, ahí está. Bueno, y finalmente la última pregunta. Paciente a los 30 minutos, continúa con un score de 6. ¿Cuál es la conducta correcta? 1. Damos el alta domiciliaria de forma inmediata. 2. Observamos 4 horas en la guardia. 3. Iniciamos nueva nebulización con adrenalina, más internación en el servicio de UTI pediátrica. O la 4. Observamos 12 horas en la guardia. A ver, ahí los leo. Muy bien, es la 3. Perfecto. A ver. No sé qué pasó con mi cursor, mil disculpas. Ahí está. Bueno, esa es la clase. ¿Qué preguntas tienen? ¿Cómo podemos despejar? Ahí los voy leyendo. Ini, si querés te ayudo porque fui tomando las preguntas, ya que quedó mucho más arriba las preguntas en la medida que vos ibas disertando. Bien. Y está buenísimo porque hay un montón de preguntas que uno dice, bueno, parece algo como bastante lógico, pero a la hora del momento en que lo tengo que hacer, no sé muy bien cómo prepararlo o no sé muy bien de dónde sacar. Bien. Entonces, una de las preguntas que me parece súper, súper importante es si la dexametasona, ¿de dónde la sacamos esa para usar? Si es la misma de la ampolla que usamos endovenosa intramuscular, o si viene un jarabe o viene gotas. No, es la ampolla. La misma ampolla que usamos, que podemos dar vía oral a los chicos. Y esta viene 4 miligramos mililitro, habitualmente vienen 2 mililitros por ampolla. Sacamos con una jeringa y se lo damos al paciente. Y creo que algo que está bueno también remarcar, que incluso lo mencionaste, es la mayoría, bueno, no sé si suelen probar los remedios, pero vieron que la Sí. meprednisona es muy, muy, muy fea, es muy amarga, y en general los niños tienen mala adherencia. Entonces la dexametasona nos ayuda un montón con eso, porque el sabor es prácticamente como de agua, no tiene sabor a nada, entonces en general lo toman mucho más fácil. Sí, Además, sí, y además reforzar lo que nos decía la doctora, de que es una única dosis, entonces también nos convencemos de que vamos a tener una buena adherencia porque ya está, se lo dimos en la guardia, se lo dimos con nosotros, y no lo tiene que volver a hacer en casa. Tal cual. Bueno, ¿alguna otra pregunta ahí?
Sí, después acá preguntan los chicos, bueno, que igual lo mencionaste, ¿cuál es la adrenalina que hay que usar? Si es la ampolla de 1 en 1000, directa para la NEBU. Sí, es directo, no necesitamos diluirlo. Bien. Después los chicos acá preguntan la dosis máxima, que igual lo mencionaste, pero lo podemos refrescar, si te parece. 5 miligramos, que son igual a 5 mililitros. Y para acordarnos, para que sea más fácil, que también me parece que lo había mencionado, si el paciente pesa más de 10 kilos, directamente son los 5 miligramos. Eso. Y recuerden que entonces serían las 5 ampollas. Claro, sí. Nosotros desde nuestra experiencia, porque es verdad cuando uno dice, bueno, 5 ampollas, le voy a poner 5 ampollas en una nebulización, y en verdad nosotras ya llevamos, ¿cuánto? Y ni por lo menos unos 4 años haciendo Sí, esto, y nos ha ido muy bien, y no tienen efectos adversos los niños. Salvo que sí puede ser que se les dé un poco de vasoconstricción en los labios, que se le pongan un poco más pálidos, y eso quizás hay que avisarle a la mamá para que no se asuste, pero en verdad es un efecto que inmediatamente se va y no genera ninguna complicación, ¿no? tal cual. Y la verdad que casi, bueno, yo hice un caso como para ver si me escucharon o no, de que necesitamos pasar 3 veces la nebulización. Pero habitualmente a la primera nebulización con adrenalina ya tenemos una buena respuesta y una disminución del score. Sí. Y después acá hay otra pregunta que es interesante, que preguntan, bueno, ¿cómo calculamos el budesonide los 2 miligramos? Que igual eso creo que lo mencionaste, pero si te parece lo podemos repetir. Sí, el budesonide viene en gotas para nebulizar, 1 miligramo igual a 1 mililitro. Por lo tanto, 2 miligramos son 2 mililitros y también es una nebulización pura, no necesitamos diluir con nada. Bien. Después acá Hugo pregunta si la dosis de Dexa y la de meprednisona que pasamos son miligramos por kilo, dosis, o Sí. son miligramos por kilo día. De la dexametasona es dosis, que es una sola dosis, y de la meprednisona es día. Que como ahí les había explicado también que la vida media de la MEPRE es de 12 a 18 horas y por lo tanto necesitábamos dar 3 días. No sé si responde la pregunta. Sí, creería que sí. Bueno, y hay varias preguntas que se ve que están algo sorprendidos con el tema de la Dexa, pero entonces, por ejemplo, una de las chicas pone, entonces, ¿puedo dar la dexametasona que doy endovenosa por la boca? Sí, Sí, claro que sí. sí, esa sería su respuesta. Incluso es mucho mejor porque hacerle una vía a un niño con laringitis obviamente va a desmejorar la clínica del paciente. La verdad que es algo grandioso poder darles vía oral. Nos ayuda un montón en la práctica diaria. Bueno, y después acá hay una pregunta que también me parece importante, que la verdad que quizás si está alguna de las chicas de enfermería, de las compañeras, quizás nos pueda ayudar. Una de las chicas pregunta si podemos mezclar la adrenalina con el budesonide en la misma nebulización. Sí, como ahí había explicado Ingrid, en caso de una laringitis grave, sí se podría mezclar la adrenalina con el bude, sin diluir. Y lo que sí siempre es importante en el momento de este tipo de laringitis es la monitorización del paciente y tratar de que esté lo más confortable posible, ya sea con el papá o la mamá. Tal cual. ¿Cómo andás, Noé? Qué lindo escucharte. Hola, Noé. Hola. Chicas, después acá Roxana pregunta si las nebu nosotras las hacemos con aire o con oxígeno. Así, Acá, perdón. Sí, sí, Ingrid. no, respondemos, no hay problema. Lo hacemos con oxígeno nosotros. De paso, en caso de que el paciente estuviera con falta o requerimiento de oxígeno, también le ayudaría a mejorar los parámetros. Claro. Sí, y generalmente lo usamos con un flujo de 5 a 10. Sí. Después acá Roxana nos pregunta cuánto tiempo tarda en hacerse una nebu de estas que estamos diciendo, una de las ampollas de adrena o las de bude.
¿Y cómo hacemos? ¿Esperamos o sea, cuándo definimos, listo, ya terminó? Que, como les digo, a veces parecen pavadas, pero es verdad que a la hora de cuando uno está frente al paciente, si ya terminó la NEBU, no terminó, o cómo sé, o si tardan mucho, nos preguntan. No, no suele demorar mucho. Cuándo sabemos cuándo cortar va a depender de la monitorización del paciente, de la saturometría en realidad. Si el paciente satura más de 94, no necesito dejarlo con el oxígeno, eh, pero sí necesito reevaluarlo a los 30 minutos, ¿no? No sé si eso quedó claro, que las reevaluaciones deben ser cada 20, 30 minutos. Sí, Y no sí, sé creo que también preguntan porque es verdad que cuando nosotros ponemos a un niño a hacer una NEBU, a veces es cierto que si estamos haciendo otras cosas, que la mayoría hacemos muchas otras cosas además en la guardia, queda corriendo la nebulización. Y es verdad que si uno cuenta exactamente cuánto tiempo sale el vapor, porque en realidad uno lo puede definir si sale o no sale, no tarda más de 5 o 7 minutos la NEBU de esos mililitros. Sí, tal cual. Después acá hay alguien que sale como asistente anónimo, después fíjense eso chicos, traten de poner sus nombres. Refuerza otra consulta que dice, en caso de tener entonces que realizar 3 NEBUs con adrenalina en un nene de más de 10 kilos, entonces le voy a pasar 15 ampollas de adrenalina y no lo voy a diluir con solución fisiológica, pregunta. Sí, la Exacto. respuesta es sí. Perfecto. Después acá otra pregunta más para la casa, nos preguntan es, cuando son laringitis leves, si se va con el budesonide nebulizado, ¿cada cuánto debería hacerlo en el hogar? No, en realidad el budesonide en los cuadros leves es como una alternativa para los niños que no tienen tolerancia oral al corticoide. Eh, Como les habíamos explicado, la mepre es bastante amarga, que a veces la vomitan, o que simplemente el niño no esté tolerando nada por vía oral. En la guardia se puede hacer una nebu con bude, pero no es el tratamiento recomendado para domicilio. Bueno, después acá pregunta Roxana en esos que son pacientes que mandamos a la casa, si le hacemos el corticoide vía oral, solo los dejamos con eso y es la única indicación, después será el tratamiento sintomático, ¿no? Si tiene fiebre y demás. Si es solo Sí, eso, o si además nosotros mandamos a la casa después de darle la Dexa vía oral, con el budesonide nebulizado también. no, si es leve, con el corticoide vía oral estamos. Exacto. Bueno, hay un montón de preguntas, en realidad, bueno, quizás les pasa lo mismo que nos pasó a nosotras hace varios años cuando empezamos a cambiar el protocolo, que uno un poco le desconfía de tener que darle solo una dosis de un medicamento y que eso sea todo lo que le vamos a hacer, y después continuar solo eso, el tratamiento sintomático, y en verdad, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros y que les podemos contar es que es muy buena, que los pacientes resuelven, responden, y de hecho esto que dice Ini, de la adherencia al tratamiento, de que no hacemos gastar a los pacientes en un remedio que quizás además no tengan un nebulizador para hacerlo. Entonces realmente cambia un poco el paradigma del tratamiento de las laringitis, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, después, a ver, hay muchas preguntas, aprovecho 2 minutos para decirles que no hace falta dar el presente por el medio por este medio, porque quedan los presentes y las consultas de nombres entre medio de las preguntas. Bueno, después acá Jerónimo pregunta si puede reemplazar la betametasona por la dexametasona vía oral. Sí, se puede reemplazar. Nosotros lo que más disponemos es la MEPRE, pero bueno, sí, se puede utilizar. Perfecto. Generalmente a 1 a 2 gotas por kilo. Bueno, después pregunta, tengo una consulta por los padres que le dan Dexa en pastillas en vez de ir a la guardia y si está recomendada. Y se puede sustituir, es una alternativa si es que hay disponibilidad. En niños más chiquitos se puede triturar y bueno, mezclarlo con algún jarabe, con algún puré, sí, también se puede usar.
o en Bien, niños bueno. más grandes. Estoy tratando de leer. Bueno, después otra de las consultas que también me parece importante, hay varias preguntas igual que se repiten, pero hay una consulta que sí me parece importante que preguntan si el budesonide nebulizado es lo mismo que hacer budesonide en PAF, si va a servir de la misma forma. Se puede usar, sí, nosotros vimos y los estudios lo que avalan todos los ensayos clínicos es que lo ideal es usarlo de forma nebulizada. Perfecto. Bueno, estoy tratando de buscar a ver alguna otra pregunta. No sé si ustedes quieren chequear a ver si hay alguna que quizás sea importante y que no esté repetida de que lo charlemos. Ya estamos en tiempo Ahí de yo todas leí formas. una pregunta de Vita que dice de la dexametasona si su acción no es inmediata. En realidad puede llegar a, comienza Vita a las 2 horas más o menos, no es que se vea a las 12 horas. Después creo que bueno, son las mismas preguntas. Sí, sí, creo que el resto estamos bien. Bueno, muchísimas gracias entonces. Fue súper clara la clase. Gracias a Noé también por su intervención. Si tienen algún otro comentario, algún agregado, algún refuerzo de lo que charlamos para cerrar. Yo que pierdan un poco el miedo a las nebulizaciones con adrenalina, que por lo visto es como lo que más generó dudas. Pero bueno, estaría bueno ir perdiendo el miedo que a nosotras nos ha ido bien. Buenísimo. Por todo lo que es dudas acerca de las dosis exactas, no se preocupen. Vieron que en la primera clase yo les empecé a compartir el Drive, una carpeta que todos pueden ver desde su Gmail y entrar a su Drive. Van a ver una carpeta que dice CUP, y ahí entran y van a tener una carpeta por cada clase. La primera clase ya está completa, la segunda clase tuvimos un inconveniente que hay que hacerle una fe de ratas y estamos aguardando eso para subirles la información. Y luego de que la doctora López nos envíe la información de hoy, también armaremos la de la tercera clase. Y ahí pueden ver los protocolos, si es que el tema, nosotros tenemos un protocolo para compartir, compartiremos, y si no pueden leer también la bibliografía de soporte y apoyo. Sí, o cualquier duda que les vaya surgiendo respecto a este tema, también me pueden escribir. La mayoría creo que nos conocemos, así que bueno, estoy disponible para cuando gusten para poder despejar las dudas. Perfecto, muchísimas gracias entonces, chicas. Bueno, un beso a todos, que tengan una linda tarde. Gracias, chao, chao. Hasta luego.